tiempo, el tiempo exacto en todo caso. Bueno, no pudimos terminar Corintios con todos los temas que pudimos haber visto, pero es más que todo por el tiempo, porque ya el día 8 vamos a tener nuestra clausura, pues, ¿no? De este año, terminando este año, que cae día miércoles feriado, o sea, 8 miércoles feriado. Y obviamente todos ustedes están invitados, pues, ¿no? Vamos a seguir coordinando, yo les voy a estar llamando, como la hermana Carmen también la va a estar llamando a ustedes para su participación del día miércoles, ¿no? Ya estamos preparando algunas cosas para ustedes también, entonces quisiéramos que todos participen o todos vengan en todo caso y comencemos pues a celebrar este tiempo que hemos pasado durante todo ese año en todo caso desde enero, para los que comenzaron desde enero, para los que se añadieron después. Ha sido de mucha bendición para mí el poder compartirles a ustedes la palabra de Dios. Y bueno, ya ahora vamos a tocar un tema que normalmente se ve en el Sermón del Monte, en el cual Jesús habla mucho de muchos temas, pero conversando justamente con una hermana, me hablaba de que había leído esta parte y me quedó como interesante para poder enseñar. Así que he ido preparando y me quedó ahí el tema de ojo por ojo, diente por diente, porque es un contexto en el que lo podemos ver de diferentes formas, pero en el contexto bíblico tiene otra perspectiva. ¿eh? No es el que nosotros pensamos vengar, ¿no? Sino ya tiene otra mirada, otro enfoque que realmente Dios lo ve, en este caso nuestro Señor Jesucristo también lo observa de otra manera. Para los que han podido leer el Word, aunque le he mandado un poco tarde, espero que le hayan dado una lectura, aunque sea, se han encontrado con otra manera de verlo, ¿no? No exactamente como lo pensábamos nosotros, sino de otra manera, de otra perspectiva, en su contexto original, en el contexto de que ellos vivían, cómo ellos actuaban y cómo debemos de nosotros actuar en ese contexto. Entonces, vamos a dar pase a poder estudiar en este momento. Y si alguno de ustedes quisiera poder orar, y si no hay, bueno, yo comienzo orando, ¿no? Me gustaría que en estos últimos miércoles que vamos a tener estudio, ustedes puedan ser eh, partícipes, ¿no? Que puedan participar en todo caso y poder ir relacionándonos, ya que el día 8 miércoles que es feriado, nos vamos a encontrar todos ya presencialmente en la iglesia, ¿no? Entonces, ese día miércoles vamos a abrir la iglesia, vamos a tener juegos, vamos a alabar al Señor, vamos a tener los certificados de cada uno de ustedes. Va a haber varias cosas que vamos a estar viendo, incluyendo una cena para ustedes también, ¿no? Entonces, nada, invitarlos, a animarlos a que sigan participando en los cultos que tienen los días sábados también, con conexión, que es de la iglesia Yegna, igual con los grupos de GDS, que también es de la iglesia, ¿no? En realidad todos somos parte de la iglesia y que puedan ustedes ir participando en sus grupos también, ¿no? Porque al final todos somos una sola iglesia. Vamos a orar, ¿sí? Para comenzar. Cierren sus ojos ahí, los que quieran prendan sus cámaras, sería genial, porque, porque es bueno estar en relación con nosotros y podernos ver ya cuando llegue el día miércoles 8, no nos parezcamos algo extraño, ¿no? De quién es esta persona, no lo conozco, nunca lo vi, tal vez porque nosotros mismos nunca prendimos nuestras cámaras, ¿no? Pero si lo pueden hacer ahora, mucho mejor, ¿no? Nos queda poco tiempo también y sería bueno confraternizar, pero ya queda en sus decisiones de ustedes. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias por este momento, por este día, Señor, en el cual tú nos permites una vez más de poder estar reunidos, tus hijos, en una cita con Dios,
la cual es parte de la iglesia llena, Señor, la cual es también tu iglesia, Señor, la cual tú nos has llamado justamente para compartir tu palabra y poder seguir creciendo en el nombre de Cristo Jesús y así también poderlo poner en práctica toda la enseñanza que tú nos has permitido enseñar, Señor. Te pido que cada uno de los chicos que están conectados, que cada uno de los que faltan conectarse, tu Espíritu, Señor, los lleve a entrar, Señor, a esta clase de hoy. Y a los que están conectados, Señor, llénalos de tu presencia también. Prepara sus corazones, abre sus mentes, que ellos puedan retener, Señor, la enseñanza, que cada día ellos se puedan enamorar de ti, que ellos cada día puedan conocerte, Señor, y saber el propósito de por qué nosotros debemos estudiar la palabra, Señor, sobre todo para poder conocerte y entender cómo tú piensas sobre las cosas de este mundo, Señor. Bendice sus vidas de cada uno de nosotros también, y también te bendecimos a ti, Señor, y bendecimos tu palabra en esta noche para poder conocer y aprender más de ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bien, chicos, vayamos a la lectura. Quiero que ustedes participen, ¿sí? En los textos que vamos a leer, y va a haber varios textos también allí, y lo vamos a ir analizando, ¿sí? Del punto de vista en el que la palabra de Dios nos enseña. Anthony, ¿nos ayudas ahí con Mateo capítulo 8, versículo 38? Sí, un momento. Ya, gracias. Una vez más le doy la bienvenida a todos los que estamos conectados aquí, a los 15 que veo aquí, ¿sí? A Noemí, ¿no? También a Samuel, Joel, ¿no? Que están conectados. A los demás yo ya los saludé y espero que vayan yendo, conectándose los demás. ¿Alguien que desea leer este texto, por favor? ¿Sí? ¿Alguien que quisiera leer este texto? Yo, hermano. Ya, perfecto. A ver, dale lectura, hijo. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Perfecto. Fíjense, normalmente hemos escuchado eso, ¿no? Que Jesús dice justamente en el libro de Mateo, en el Sermón del Monte, dice, oíste que fue dicho, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué sacamos de esta conclusión? A veces en nuestras congregaciones o ya sea en lo secular, ¿no? En lo social, nosotros vemos de un punto de vista, dice, ojo por ojo, diente por diente, quiere decir que nos debemos de vengar, ¿no? O en todo caso, debe hacerse justicia de la misma manera que nos hicieron daño, ¿no? Un ejemplo sencillo, si nos roban una oveja, pues, y sabemos que el que nos robó la oveja es un vecino, entonces vamos y también le reclamamos, si es que mató nuestra oveja, vamos y matamos también su oveja, ¿no? En su contexto en el que los judíos hacían esto era porque justamente los pastores de oveja a veces, algunas ovejas se metían pues al redil de los otros, y estos pues obviamente lo terminaban por matar para comerlo, y se enteraban, ¿no? Los otros pastores de la oveja propia, y ellos también iban y le reclamaban, ¿no? ¿Por qué había hecho tal cosa, ¿no? Si no era de su propiedad. Entonces ellos, ¿qué hacían? De acuerdo al peso, de acuerdo al tamaño de la oveja, también ellos mataban a la oveja, ¿no? Pero eso debería ser algo de justicia, digamos, en un contexto para nosotros, ¿no? Pero ellos no hacían eso en realidad. O sea, lo que ellos hacían era, si mataban una oveja, ellos van y mataban dos ovejas, ¿no? O sea, la venganza era doble, ¿no? Alguien le metía un puñete, por decir, el otro, en vez de meterle un puñete, pues le cortaba, pues, le hacía un corte en todo caso, ¿no? O sea, las venganzas que sucedían en ese contexto eran de esa manera. Por eso es que el Señor Jesús, aquí vamos a leer, dice pues, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero hay que ver también de dónde viene ese contexto. Ya en un contexto de análisis bíblico y también de otros lugares, ¿no? Del oriente y del occidente, venían frases
y los judíos solían tomar algunas frases y lo añadían, obviamente, a su contexto, es decir, a su vida cotidiana, cultural, donde ellos vivían. Por eso es que los judíos tenían muchos dioses, ¿no? Y tenían muchos puntos de vista según lo que se relacionaba con las cosas del occidente, del oriente, ¿no? Que venían, eran corrientes. Entonces aquí, para los que han leído, lo voy a leer también, y los que no han leído, obviamente, dice, el ojo por ojo debe de entenderse del punto de Dios y no del punto del hombre. La ley del talión, mencionada en este texto, era conocida y aceptada en el mundo antiguo del rey babilónico Hammurabi en el siglo XVIII, fíjense, antes de Cristo. O sea, esta frase de la ley del talión, que es el ojo por ojo, porque así se le conoce, la ley del talión, específicamente no fue dirigida o no fue dada por los judíos, ¿eh? Sino que ellos tomaron esta palabra y la añadieron al contexto bíblico, el ojo por ojo. Entonces viene desde el antiguo, en este caso pues era conocida y aceptada en el mundo antiguo desde el rey babilónico Hammurabi, ¿no? Del siglo XVII antes de Cristo, fíjense, pero es añadida por una razón, porque esta de aquí fue dada una ley para que en este caso el pueblo judío no actúe de esa manera, ¿no? Aquí lo vamos a leer, dice. Y también en el Antiguo Testamento encontramos textos referentes a esto, al ojo por ojo, diente por diente, o conocido como la ley del talión. En el libro de Éxodo, capítulo 21, versículo 24, ahí nuestro hermano Anthony nos va a ayudar, ¿sí? Alguien que quiera leer el libro de Éxodo, capítulo 21, versículo 24, vamos a ver un punto de vista ahí. Alguien que quiera leer, por favor, el versículo... Hermano, yo Abigail. A ver, léelo, hija. Éxodo, capítulo 21, versículo 24. ¿Qué dice? 24. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Ajá, gracias, hermana. Fíjense cómo era el contexto en el que ellos tenían. O sea, si le sacaban un ojo, así literal, ¿ah? Literal, como ellos lo veían, ¿no? Si le sacaban un ojo, ellos también le sacaban un ojo. Si le sacaban un diente, también le sacaban un diente. Si le cortaban la mano, también le sacaban la mano. Y si le cortaban el pie, igual, lo mismo. O sea, la venganza, porque esto en ese contexto para ellos era una venganza, ¿eh? Entonces, eso era lo que sucedía para ellos. Vamos a ver otro texto en Deuteronomio 19:21 para ver cómo se va dando las cosas así, ¿sí? El que quiera leerlo, por favor, en Deuteronomio, capítulo 19, versículo 21, le da lectura, por favor. A ver, cualquiera lo puede leer, por favor, ¿ah? Mujer, hombre, adulto, adolescente, joven, ¿Se puede? puede darle lectura. A ver, Bueno, Deuteronomio 19:21. Y no lo compadecerás, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. mira, aquí el texto dice que no vas a tener compasión, o sea, ¿no? No vas a tener compasión de esa persona. Y si es vida por vida, si lo mataron a tu hijo, por decir a uno de sus hijos, a uno de sus hermanos, entonces vas y matas también a su hermano, ¿no? Del otro. O sea, la venganza era de un contexto, ¿no? Que para ellos era literal. Ya vamos a ver que en realidad ese contexto suena así, ¿no? Pero en realidad no era así. Más que todo era por otro punto de vista. Vayamos a ver Levíticos, capítulo 24-20. Ayúdanos ahí, Anthony, por favor, y alguien que se prepare para leer Levíticos 24-20. ¿Sí? ¿Alguien lo tiene ahí, por favor? ¿Lo puede leer? ¿Sí? Mujer, hombre, varón, sierva de Dios, hija de Dios, hijo de Dios. Que alguien quiera leerlo, por favor. A ver. ¿Alguien que desea leer, por favor? Hola. No Levítico tenga miedo, ¿ah? 24:20. Sí, a ver. Rotura por rotura, ojo por ojo,
diente por diente, según la lesión que haya hecho al otro, tal se hará a él. Mira, fíjense, tal lesión, ¿ah? O sea, si era un ojo morado que le metían un puñete, el otro también le tenía que dar su golpe y quedar morado, ¿no? O sea, todo tenía que ser igual de ese contexto. Pero, ¿qué entonces nosotros deberíamos ser vengadores o deberíamos hacer todo esto por igual, ¿no? O sea, nos hacen un daño, nosotros también hacemos lo mismo, ¿no? En su contexto, para los judíos no era así. Ellos no cumplían ni siquiera esta parte de decir, me voy a vengar tal cual. No, ellos no hacían eso. Pero, ¿qué dice todo esto en sí la Biblia? La Biblia lo primero que nos dice, el objetivo de esta norma legal era tanto impedir la venganza y defender los principios dictados por Dios. O sea, cuando nosotros leemos todos estos textos que hemos leído, cuando dice rotura por rotura, está esa ley que está puesta, rotura por rotura, ojo por ojo, lo que está diciendo Dios es, esto está aquí para que tú no lo hagas, porque si tú lo haces, esto te va a pasar a ti. O sea, la ley que estaba estipulada por el Señor, el ojo por ojo, diente por diente, estaba para que una persona, el pueblo, un judío, no lo realice, porque iba a haber una consecuencia de esa magnitud. O sea, en pocas palabras, el Señor estaba diciendo que tú tienes que amar a tu prójimo, no le puedes hacer un daño. ¿Por qué te vas a vengar? Fíjate que si tú te vengas, entonces también el otro se va a vengar y te va a hacer lo mismo. Entonces, cuando nosotros leemos ojo por ojo, diente por diente en el versículo 38, oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, está diciendo no lo hagas, no te vengues, no le hagas daño a tu prójimo. Eso es lo que está diciendo Jesús. Sin embargo, para los judíos de su tiempo y del Antiguo Testamento, la interpretación que ellos tenían era, tú me haces algo y yo me vengo. Eso era lo que ellos hacían. O sea, su maldad de ellos llegaba al punto de vengarse también el otro. Y cuando Jesús lee la interpretación en el libro de Mateo que estamos leyendo, Él les explica realmente qué significa esto. Y para ellos, o en todo caso, ellos quedaron asombrados por el conocimiento y la sabiduría que tenía Jesús, nuestro Señor Jesucristo. O sea, se quedaban sorprendidos. ¿Cómo es que este hombre va a enseñarnos tal? Claro, lo que pasaba es que ellos no interpretaban bien el contexto en el cual Dios había estipulado esta ley. Y Jesús lo aplica más adelante que vamos a ver los textos. Entonces, Jesús dice, no hay que vengarnos. El ojo por ojo no va. Eso no está bien. No hay que hacerlo. Está ahí para que tú no lo hagas. Simplemente. No para que lo cumplas de esa manera, sino para que no te vengues, para que no te hagan daño, para que no te causen un mal. Si te hacen daño, tú no te vengues. Eso era lo que Jesús estaba dando en ese enfoque para ellos. Entonces voy a leer un poquito más. Dice, el objetivo de esta norma legal era tanto impedir la venganza y defender los principios dictados por Dios. Y del castigo exagerado, porque había un castigo exagerado, como les acabo de decir, o sea, si te cortaban un dedo o te chancaban un dedo y lo destrozaban tu dedo, pues tú, normalmente la persona en vez de hacer lo mismo, pues le volaba la mano, ¿no? Entonces había algo ya súper exagerado para ellos, la venganza era mucho más dura o más estricta según para ellos, del que había sido afectado por el que le causó el mal, en este caso la persona, ¿no? Lo que dice Jesucristo es que no te vengues, justamente lo que les estaba diciendo, del mal que te ha causado tu hermano, vecino, amigo o enemigo. Los 4 ejemplos que vamos a ver, por cierto, con los que Jesús concreta su exigencia, procede del ámbito de la vida cotidiana. O sea, aquí tiene que ver con las personas con las que normalmente nos relacionamos.
¿no? Normalmente era entre pueblos y también entre extranjeros, ¿sí? Pero era una vida cotidiana, constantemente uno se iba a trabajar, o iba al campo, o iba al templo, o iban los pastores a pastorear. Ustedes que han leído en el Antiguo Testamento en algún momento han encontrado que los pastores de Lot se pelean con los pastores de Abraham, ¿no? Y así sucesivamente hay más luchas, ¿no? Incluyendo inclusive el de Caín y Abel, que también mata a su hermano, ¿no? Por venganza, ¿no? Mira, encontramos muchos contextos en el cual suceden esas cosas del ojo por ojo y diente por diente, pero que está mal interpretado en su contexto de ellos, porque ellos todo lo veían en una forma literal y no tanto en una prohibición para vengarse, ¿no? Como suele pasar en los carros o en las avenidas, ponen stop, o en las tiendas está cerrado, ¿no? Entonces ya hay un impedimento para no hacer tal cosa, como abrir la puerta porque quieras entrar sí o sí, ¿no? Entonces hay algo que te avisa y que te dice no lo debes de hacer. En ese contexto es el que también el texto bíblico lo leemos. No lo hagas. No causes un problema a tu hermano, porque él tal vez se pueda vengar y la venganza puede ser aún 2 veces más. Entonces, por eso es que Jesús lo lleva a ese punto. Dice, y dejar en claro que se trata de las relaciones interpersonales, no volver el mal con mal, sino superar el mal con el bien. Y ahí vamos a encontrar el libro justamente de Romanos, capítulo 12, versículo 21. Por favor, alguien que pueda darle lectura al libro de Romanos, capítulo 12, versículo 21. Romanos, capítulo 12, versículo 21. Cualquiera, señorita, jovencito, creyente, invitado, puede darle lectura, por favor, para poder avanzar. ¿Sí? ¿Alguien que pueda darle lectura o escojo yo? ¿Mm? Amén. A ver. Amén, hermano. Romanos Amén. 12, 21. Ajá. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Fíjense, gracias, Lía. Fíjense, ahí está, ¿no? No seas vencido de lo malo, sino vence, ¿no? Con el bien, el mal. O sea, normalmente nos llenamos de amargura, nos llenamos de enojo, de impotencia y decimos, no, yo me vengo, ¿no? Yo le voy a causar un daño, ¿no? Porque ha hecho tal cosa, ¿no? Y de hecho, eso sucede. Hoy en día hacemos un ejemplo, los sicarios, ¿no? Por ejemplo, los empresarios que de repente están surgiendo, un ejemplo cotidiano de la vida, y ven que otro le está ganando, ¿qué hacen? Entonces contratan un sicario para matar al otro. Simplemente hacen cosas como esas, destruyen unos a otros. He visto manejando, yo manejo moto lineal, ¿no? Dentro de la empresa, y he visto cómo otro carro lo choca, se baja y le va a pegar, ¿no? En vez de decirle, oye, te choqué, perdóname esto, no, el otro se metió, discuten y pelean, ¿no? Entonces ahí encontramos la vida cotidiana del ojo por ojo, diente por diente, al cual aquí encontramos, dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y aquí sí ya partimos a la parte del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, justamente porque Él fue golpeado, maltratado, escupido, azotado, ¿no? Le hicieron de todo a nuestro Señor Jesús, y si Él hubiese aplicado literalmente el texto del ojo por ojo, Él lo hubiese hecho. Porque Él también era judío, pero sin embargo, Él le da esa interpretación correcta de que el ojo por ojo no iba con la violencia, sino era una advertencia a no cometer ese error, o en todo caso ese pecado. Por eso es que Jesús le vence, nuestro Señor Jesucristo vence justamente a este mal haciendo el bien. Cuando le metieron la cachetada, él simplemente no dijo nada y se cayó. Entonces vamos viendo cosas que nos va a ayudar a nosotros a actuar como verdaderos cristianos. Es como nosotros debemos de actuar. Un ratito, perdónenme, hermanos. Hay un hermano que no le pude enviar, que no está dentro del
del, a ver, dentro de la lista ahora le envío. Y ya está. Perfecto. Entonces ahí vemos. Ahora vamos a ver el versículo 39, ¿ya? Alguien que pueda leerlo, por favor, el versículo 39 de Mateo capítulo 5, versículo 39, donde dice, pero yo os digo, no resistáis. Acá vamos a ver 4 ejemplos sencillos que el Señor justamente tiene que ver con el ojo por ojo, diente por diente, ¿sí? Alguien que pueda darle lectura, por favor. ¿Sí? Alguien que pueda dar lectura. ¿Quién dijo yo? No se peleen, por favor. ¿Te gustaría leer, Salma, la lectura ahí? Mateo capítulo 5, 39. Hola, Salma, ¿estás ahí? ¿O alguien que quiera leer? Yo, hermano. Ya, Brittany, léelo, por favor. Pero yo os digo, no recitáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Miren, gracias, Brittany. Miren, fíjense a lo que está diciendo el Señor, ¿no? Dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Dice. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Aquí vamos a ver también lo que dice en Isaías, pero primero vamos a darle la lectura aquí, ¿no? ¿Qué está diciendo? Los 4 ejemplos mencionados por Jesús reflejan la situación de Palestina, o sea, ese es un contexto judío, en el cual también hay una lucha, ¿no? Los judíos con los palestinos, ¿sí? El pueblo de Israel, en este caso Israel con Palestina, ¿no? Pero eso no vamos a tocar el tema, porque eso no nos compete aquí, ¿ya? En aquel tiempo, la primera actitud referida de no resistir a los golpes puede estar inspirada en el motivo del siervo sufriente. Claro, de hecho que sí, porque lo vamos a encontrar en Isaías 56. Ayúdanos ahí, Anthony, por favor, y que alguien pueda darle lectura, ¿sí? Isaías, capítulo 50, versículo 6. Laura, ¿nos ayudas con el texto, por favor? Hola, Laura, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? Creo que si los llamo me voy a dar cuenta que no están. Es una broma. Laura, ¿estás ahí? Joel o Amaní, Sí, ¿nos ayudas? claro. Ayúdame con el texto, por favor. Isaías 56. Di mi cuerpo a los heridos y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Fíjense lo que está diciendo ahí, lo vamos a ver en otro texto, eh, a ver, en un texto diferente, mejor dicho, en una versión diferente para que tengamos una idea más clara de lo que quiso decir en sí. Y aquí lo tengo yo, dice, no opuse resistencia a los que me golpeaban la espalda, dejé que me marcaran la barba, les puse la cara a los que me insultaban y escupían. Eso está en la versión de PDT, ¿no? Palabra de Dios, ¿no? En todo caso, dice, no opuse resistencia a los que me golpeaban la espalda. O sea, está refiriéndose a Jesús cuando fue azotado, ¿no? Por aquellos castigos que le daban al Señor mientras le rompían la espalda, ¿no? En este caso lo desangraba, ¿no? Al Señor. Y dice, no opuse resistencia a los que me golpeaban la espalda. Dejé que dejé que me arrancaran la barba. Le puse la cara, de hecho lo golpearon, lo azotaron con una cachetada, ¿no? Al Señor, a los que insultaban y escupían. Fíjense, fíjense cómo el Señor aquí no se venga acerca del ojo por ojo, diente por diente.
porque él también lo pudo haber hecho, pero no fue así. O sea, aquí sí utilizamos el texto del libro de los Romanos cuando dice, no venguéis, no paguéis con mal, sino más bien vence con el bien el mal. Al final Jesús venció, porque al final en la cruz lo que sucedió fue que aquellos hombres que habían maltratado a nuestro Señor Jesucristo dijeron, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Normalmente, en un caso, yo he visto muchos casos, o mejor dicho, he escuchado muchos casos de muchos hermanos y muchas hermanas, sobre todo más de las hermanas. Y lo pongo como un ejemplo, ¿no? Que no voy a dar nombres, obviamente, pero normalmente los padres o las madres que no conocen del Señor y las mujeres que conocen o las jovencitas que van conociendo la palabra de Dios, a veces los padres van impidiendo que vayan a la iglesia o que aprendan la Biblia o que estudien la palabra de Dios y le dicen que están perdiendo su tiempo, le dicen que ven, observan su comportamiento si es bueno, de repente actuó en una manera equivocada la hermanita, ¿no? Pero la mamá lo juzga, le dice, demonios tienes, actúas como un demonio, así para eso estudias la Biblia, ¿no? Pero estas personas que yo he conocido nunca le han respondido mal a sus mamás, más bien se han puesto a llorar, ¿no? De impotencia, se han puesto a llorar porque de repente las palabras fueron muy fuertes y en su contexto se van a su cuarto y lloran y le dicen al Señor, perdóname si yo te he fallado, si he actuado de esta manera, ¿no? Lo digo por propia boca de las personas que me han compartido, pero a la vez también de sus propias madres, ¿eh? Que cuando yo he conversado me dicen, yo pensaba así y mi hija se iba y lloraba en su cuarto, ¿no? Y me quedaba mal, yo me sentía mal, decían las mamás, ¿no? Que, con las que he conversado, ¿no? Me he sentido mal porque yo esperaba que mi hija me respondiera o mi hijo me respondiera, tal cual como yo actuaba, pero no, al contrario, se iban y lloraban en su cuarto, no decían nada y yo seguía atacándolos, pero ellos no respondían, me dice. Y hasta el punto donde yo entendí, dice ellas, las mamás que he conversado, entendí de que mi hija o mi hijo había cambiado. En otro tiempo pudieron haber contestado mal también, por mis malas acciones, dicen las mamás. Sin embargo, se han quedado callados, tanto la mujer o el hombre, el joven, sus hijos, tanto al punto de que ellas también aceptaron a Jesús. Yo conozco muchos casos de esos. Entonces aquí también el Señor justamente nos enseña eso, que aun cuando lo golpearon, aun cuando lo escupieron, aun cuando lo azotaron, aun cuando le tiraron la cachetada, él también cayó. Él no dijo nada. Uno podría decir que, ¿cómo no me voy a defender? Yo tengo que defenderme, ¿no? Pero para su contexto del Señor, para el contexto en el que ellos vivían, había una razón por qué lo hacía. Porque esa actitud llevaba a que a otros se quedaran impresionados, maravillados, asombrados de querer también ser igual como nuestro Señor Jesucristo. De hecho, nosotros debemos de imitar esa parte de allí. Vamos a leer un poco esta parte de aquí, antes de leer el libro de Mateo, que también está en el 26:67, pero vamos a leer una parte. No resistáis al mal. Jesús enseña que no se opusiera resistencia alguna frente al mal en el sentido de evitar la violencia. Fíjense, ¿ah? Evitar la violencia. Esto también me pasó a mí. Fui a la casa de una amiga, estaban botando pues de su casa de ella que alquilaba, ¿no? Cuartos. Entonces yo estaba conversando con mi amiga y de repente pues bajaron los inquilinos hablando lisuras, todo, ¿no? Y se fueron contra ella, ¿no? Pero no la tocaron, se fueron contra ella insultándole, ¿no? Entonces ella agarró y me dijo, Armando, mira, defiéndeme, ¿no? Entonces vinieron dos a quererme agredir, ¿no? De hecho. Entonces los miré, ellos me miraron y me dijeron, bájate pues, ¿no? Yo estaba en el muro sentado, ya les hablo hace muchos años atrás, entonces, bájate tú, ¿no? Entonces yo le dije, los miré y le dije, ¿por qué quieres pelearle? ¿Qué ganamos peleando? ¿Hay algo solucionamos yéndonos a las manos?
Entonces siguieron agrediéndome verbalmente, ¿no? Y yo le digo, ¿pero qué ganas con eso? Le digo. ¿Qué te cuesta pagar la deuda que tú tienes? Mira que ahorita llaman a la policía y el que va a perder aquí vas a ser tú, le digo, ¿no? Y le comencé a hablar de Dios, o sea, obviamente. Y ya no hicieron nada. Entonces, lo que quiero darles a entender a todos ustedes, chicos, y a mí mismo, es que el actuar, el hacer agresivo, el hacer violencia, el golpear, el insultar o ofender a otro, más bien ayuda a poder encender el fuego de la otra persona al punto de poder llevarnos a agredir. Y Jesús hace eso en querer quedarse callado para no llevarlo a más contienda. ¿Por qué? Porque si Jesús se levantaba contra todos ellos, el pueblo también se levantaba contra aquellos que estaban golpeando a Jesús. Fíjense, Jesús ya movía masas de personas, tanto pobres, ciegos, inválidos, ancianas, esclavos, libres. Toda esa gente lo seguía al Señor. ¿Se imaginan ustedes si el Señor hubiese hecho alguna de estas cosas de ser violento? ¿Cómo hubiesen reaccionado? Pero nuestro Señor Jesucristo hizo lo que estaba escrito en la palabra de Dios, tal cual, como hemos leído en Isaías, para que se cumpla lo que estaba escrito. Y eso es lo que también nosotros como cristianos debemos actuar. No digo que nos dejemos golpear, pero sí debemos de ser sabios y prudentes, evitando la violencia. Eso es lo que nos lleva el Señor, dice. Ahí está, frente al mal en el sentido de evitar la violencia, a los daños físicos, lo que deja abierta la puerta a la posibilidad de resistencia psicológica y moral, ¿no? Que se basa en Proverbios, versículo 25, 21 y 22. Vamos a Proverbios, olvidamos el versículo 26 que vamos a leer, Anthony, por favor. Proverbios, capítulo 25, 21 y 22. Por favor, si lo puedes poner ahí, Proverbios. ¿Alguien que pueda darle lectura, por favor? ¿Alguien que pueda dar lectura? ¿Mm? ¿No hay? ¿No hay quien pueda darle lectura? Claudia, ¿le puedes? Ya, perfecto. Ya está, justo te iba a decir a ti o a Claudia, cualquiera de las dos. Ok, hermano. Perfecto. Si el Dale que te lectura, a aborrece, ver. ok, Proverbios 25 de 21 a 22. Si el que te aborrece tuviera hambre, dale de comer pan, y si tuviera sed, dale de beber agua. ¿Y el 22? 22. Porque ascuas amontonará sobre su cabeza, y Jehová te lo pagará. Fíjense, esa palabra ascuas es calmar, ¿ya? Calmarás su enojo, dice. O sea, en el texto que hemos leído, ¿no? Que está allí. ¿Puedes retroceder el texto, por favor, Anthony? El 21. Proverbios 25, 21, pues ahí está. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Estas cosas no pasan, ¿ah? Cuando, cuando alguien nos cae mal, no, de hecho no lo vamos a hacer, no lo vamos a ayudar, ¿no? De hecho pensamos que no está bien. Como decimos criollamente, que se friegue, que le vaya mal, le deseamos lo peor, y si le va peor, decimos Dios lo ha castigado, se lo merecía, ¿no? Así es como a veces nosotros pensamos, ¿no? Pero el Señor nos invita a pensar diferente, a tener otro pensamiento, un pensamiento muy diferente al del mundo. O sea, que debemos renovar nuestros pensamientos al pensamiento de Dios, no al pensamiento del mundo, porque el pensamiento del mundo es perverso y malo. En cambio, el pensamiento de Dios es bueno y tiene misericordia por los demás, aún por el propio enemigo. Entonces aquí dice, si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Miren, el que te aborrece, tú le puedes dar pan si tiene hambre.
¿Ustedes se imaginan qué sucedería? Eso sería como avergonzarlo a la otra persona. Porque lo que espera tu enemigo, es que tú te vengues de él, que tú te burles de él. Mientras tú comes tu pan, tú te burles de él, que él no tiene. Fíjense. Entonces, en la versión que nuestra hermana Lía me ha mandado acá en el chat, dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así harás que se avergüence, justamente lo que le estoy diciendo, ¿no? De su conducta, dice, el Señor te lo recompensará. Fíjense, entonces, cuando tengas un enemigo, alguien quien te aborrezca, tú más bien bendícelo, hermano, hermana. Tú más bien ámalo a esa persona. Porque entonces lo que dice ahí, porque calmarás, en todo caso, ¿no? Su ira, dice, llevarás a ese punto de que él se avergüence. Y el Señor te lo pagará, dice. Porque estás actuando conforme a lo que Dios nos demanda, el amor al prójimo. Y en el amor al prójimo no hay favoritos, todos son tus hermanos, todos son tus amigos, todos son el amor al prójimo. No hay diferencia, como lo hace nuestro Dios, no hay diferencia. Entonces nosotros también tenemos que actuar de esa misma manera. No podemos actuar de otra manera. Si tienes enemigos, ayúdalo. No lo dejes solo. Ayúdalo. Demuestra que tú eres creyente. Demuestra que Dios está en ti. Demuestra que tú amas a Dios. Demuestra que eres un hijo de Dios. Demuestra que tu vida ha cambiado. No te vengues. No te vengues, nunca te vengues. Porque si lo hacemos, me incluyo yo, porque si lo hacemos, entonces actuaremos conforme a las demás personas. Y Jesús lo hace tal cual como está escrito. La enseñanza de Jesús es una estrategia para vencer. Ahí viene. Para vencer. No la expresión de una resignación, porque algunos dicen, ya pues me voy a resignar, pues, ¿no? No. No es como, ya pues bueno, para quedar bien. No, nada de eso. Al contrario, es para poder demostrarle que su pensamiento de esa persona está equivocado, o está errado, o está lejos de la verdad. Y con nuestras acciones buenas le vamos a demostrar que la sociedad o el mundo puede cambiar. Y eso es lo que Jesús nos lleva ahí, justamente. O de la diferencia ante el mal. El objetivo es obligar a que el adversario cambie internamente lo que presume, ¿no? Lo que presume, dice, que cierta disposición en no siempre se encuentra. Dice, en estos casos difíciles puede ser necesario el recurso a los principios bíblicos que acabamos de leer hace un poquito, ¿no? No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No podemos vengarnos, nosotros no podemos ser vengativos. Por eso no podemos buscar violencia inclusive, ¿no? No podemos hacer, por eso lo voy a leer de nuevo el texto, dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. O sea, no luches contra él y ni hagas lo mismo que él te hace. No. Más bien tú demuestra que tú lo amas a él como Dios te ama a ti. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Eso de volver la otra es que tú le pagues con bien. Él te golpea, tú le pagas con bien. Eso era lo que Jesús estaba diciendo en su contexto, ¿no? Te golpean en la mejilla y tú le vas a pagar con bien, no le vas a pagar con mal, le vas a pagar con bien, haciendo el bien, no el mal. Así demostrarás
que tú eres realmente un discípulo de Jesús. Fíjense. Vayamos al versículo 40, ya nos queda solamente 2 versículos. Al versículo 40, Mateo, capítulo 5, versículo 40. ¿Alguien que quisiera darle lectura, por favor? Le agradeceré mucho que pueda darle una lectura. Hermano, ¿puedo yo? Sí, claro, tú puedes, todos pueden aquí. 40. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica de... Ajá. Bien, no te copié ahí, pero quiero hacer un apunte. Nuestra hermana Mailí, ¿no? Ha mandado un chat, dice, hermano, buenas noches. Solo para que quede claro, cuando uno lee los salmos, David muchas veces oraba por venganza por sus enemigos. ¿Podría explicar esta parte, ya que fue eso en el Antiguo Testamento? Bien, es muy práctico, ¿no? Porque el contexto que estamos leyendo es el libro de Mateo, y Jesús aquí no está utilizando la venganza. O sea, si ustedes todos los que estamos aquí, de cierto, en una cita con Dios, saben que las enseñanzas que yo les he estado dando solamente se compete a un solo tema, es decir, al contexto en el que el Señor Jesús está hablando. En el contexto de Corintios es solamente en el contexto que Pablo está utilizando. En el contexto de lo que nuestra hermana Mailí dice acerca de los salmos, tendríamos que leer el texto que debería de ser de Salmos. ¿Por qué David lo dice? Ahorita no tengo ningún texto. Si me manda el texto, podríamos ver ese texto en su contexto y por qué lo está diciendo. Pero aquí Jesús no invita a vengarse. Jesús lo que está diciendo es que si alguien te golpea, si alguien te ofende, tú más bien págalo con el bien. Por eso, hay que hacer el bien. Ese era el contexto. Si alguien te golpeaba la mejilla, en vez de vengarte, tú le pagas con un bien. Así podías tú calmar su ira de esa persona y demostrar que uno realmente era diferente a esa persona, que era agresiva o violenta. Entonces, los contextos, hermana Mailí, para todos, es muy diferente. No es lo mismo, no es lo mismo. Por eso cuando estamos predicando o enseñando, no podemos mezclar dos cosas a la vez. El libro de los Salmos, en el cual de repente David ora para vengarse, de alguna u otra manera tiene algo que decir y habría que leer todo el texto y saber por qué lo dice, ¿no? En su punto de vista y según su contexto también, ¿no? Ahí lo podríamos ver, analizar. Pero aquí en el caso de Jesús, no invita a vengarse a nadie. Al contrario, lo que invita el Señor es que si eres agredido, ¿no? Ofendido, golpeado, ¿no? No le resistas, al contrario, o sea, no luches contra esa persona que te está haciendo mal. Si te golpean la mejilla, tú págale con el bien. Eso es lo que está diciendo Jesús, para demostrar que uno es hijo de Dios. Fíjense. Bien, ahora sí, perdón, Abigail, ¿puedes darle lectura al 40? Hola, ¿estás ahí, Abigail? Abigail, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? Parece que se le fue la señal a ella. Se fue. Se fue. Uy. ¿Alguien que pueda leer, por favor, el 40? ¿Sí, hermano? Sí, claro, puedes leer. A ver. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Ajá. Fíjense, aquí ya vamos a entrar a el segundo ejemplo que hace Jesús. Dice, y al que, gracias, hermano, y al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. El segundo ejemplo acerca de dar a quien, en este caso, a quien pleitea, ¿no? Incluso el manto resulta paradójico frente al trasfondo. Veamos Éxodo capítulo 22, versículo 26 y 27.
Por favor, alguien que pueda leer para poder avanzar, ¿sí? Cualquiera, ustedes los pueden leer a cualquiera, no, sean libres ustedes, son libres aquí. Éxodo capítulo 22, versículos 26 y 27. ¿Alguien que pueda leer, por favor? Noemí, ¿tú puedes leerlo, por favor? Buenas noches. ¿Estás con audífonos? ¿Puedes leerlo? ¿Sí? No te escucho. Sí, sí, hermano, yo Ya, lo leo. perfecto. A ver, Ya, ¿qué dice? dice, si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás. Ujú. ¿El 27? Porque solo es eso, no, perdón, porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. Gracias, Noemí. Fíjense el contexto que estaba hablando aquí Jesús acerca de quitar la túnica, dejar también la capa, todas estas cuestiones, era porque era una deuda, tenía que ver con una deuda. En los tiempos del pueblo judío, normalmente la gente pobre, pues lo único que ellos tenían en prenda era obviamente pues su túnica y también su capa. No tenían a veces casas. ¿Por qué? ¿Por qué no tenían casas? Porque cuando uno lee el Antiguo Testamento, salieron de Egipto, la tierra prometida a la que ellos entraron, todos tuvieron terrenos, ¿ah? Todos tenían sus parcelas, sus terrenos, ¿no? Tenían sus campos para poder sembrar, ¿no? Y también tener sus propios animales. Pero a veces llegaba al punto donde los animales se morían o el campo no producía y se quedaban en la quiebra. Entonces, ¿qué hacían estas personas? Vendían sus terrenos, parte de sus terrenos, o parte de sus animales que no tenían. Y así sucesivamente, el que se aprovechaba del hermano, porque lo vendía a menos precio el terreno o los animales, obviamente se ensanchaba su terreno y se hacía más rico y tenía más. Y así sucesivamente al punto de que a veces esa persona que ya no tenía casi nada o nada, terminaba por quedarse sin nada. Y lo único que le cubría era justamente la túnica y la capa. Entonces, como no podía pagar, ¿qué hacía? Como un préstamo, o en todo caso como en prenda, quedaba la deuda y el que tenía que recibir ese dinero iba y le decía, déjame tu capa. El otro dejaba su capa hasta el atardecer, porque cuando llegaba la noche, plan de las 6, obviamente lo único que le podía cubrir en la noche fría era su capa. Así era como en el contexto el que el Señor está hablando. Por eso dice, ya que quiera ponerte en pleito, ¿no? Por una deuda, dice, y quitarte la túnica, déjale también la capa. ¿Por qué es eso? ¿Por qué tienes que dejarle también la capa? Porque simplemente el otro, que es malo y perverso, sabía muy bien que no te podía quitar la capa, porque era lo único que te quedaba. Y si lo hacía, obviamente, Dios lo iba a castigar. Por eso en el 27 dice, porque solo eso, porque solo eso es su cubierta, o sea, su capa, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamara a mí, yo lo oiré porque yo soy de misericordioso. O sea, Dios lo iba a castigar a esta persona que era perversa y mala. Por eso es que el Señor dice esas cosas. Que si por A o B algún hermano te debe algo, pues obviamente perdónalo y espera que él te pueda dar, pero no le quites lo que él la única cosa que él tiene para sobrevivir. No le quites. No le causes un daño, aún de lo que él ya no tiene. No le quites, no le hagas daño, o sea, en ese aspecto. Porque es lo único que él puede cubrirse, con lo único que puede dormir. Por eso el Señor dice esas cosas.
Pero si lo haces, ten en claro que Dios tiene misericordia de esa persona y Dios también pagará por causa de lo que tú hayas hecho. En ese contexto el Señor les está diciendo a los discípulos, a sus discípulos, ustedes no hagan eso, porque eso lo hacen los romanos, porque eso lo hacen obviamente los fariseos, porque eso lo hacen los religiosos, porque eso en su contexto lo hacían los perversos judíos que querían abusar justamente del pobre que no tenía un techo donde dormir y lo único que le quedaba era su capa. Así era el contexto. Por eso es que ahí dice, pues el manto embargado debía ser vuelto antes de la puesta del sol, porque servía de cobertor por la noche. O sea, lo único que le quedaba era eso. Fíjense cómo es el amor del Señor y cómo es el Señor Jesús que le va enseñando a sus discípulos de cómo debe de actuar. Entonces, el ojo por ojo más bien tiene algo de misericordia y de no ir de hacer violencia, sino al contrario, era una advertencia para todas las cosas que había puesto Dios como ley, para que nadie lo rompa, para que nadie le haga daño a su prójimo en ese contexto. Vayamos a ver el versículo 41 y nos queda solamente el 41 y el 40. Sí, el 41, no le he puesto el 42. Me quedé ahí. Vamos a leer en el 41 nada más. Ah, sí, creo que está el 42. A ver, no, el 41 es. Ahí vamos a quedarnos, creo. El 42 está bien. Sí, 42 está bien. Sí, 42 está bien. Vamos a leer el 41. A ver, por favor, yo lo voy a leer para poder avanzar, ¿sí? Dice, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2, dice, ¿no? Entonces aquí justamente dice, y cualquiera que te obligare a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Fíjense lo que está diciendo aquí. Eso sí lo voy a leer para que puedan entender, ¿no? El tercer ejemplo se refiere a un requerimiento injusto, a una prestación exigida por parte del poder y la ocupación de autoridades romanos. O sea, este contexto, el pueblo judío estaba sometido a los romanos, ¿no? Y había poder, pues, ¿no? De autoridad, ¿no? De los que tenían autoridad. Y dentro de esa autoridad estaban los soldados romanos. A los soldados romanos en su contexto, en su tiempo, si ellos te pedían algo, tú lo tenías que hacer. Dejabas lo que estabas haciendo por obedecer y hacer. Mira cómo era antes, ¿sabes? El pueblo judío salió de Egipto, pero sin embargo también fue esclavo de los romanos. Ya ese es otro contexto en el aspecto de que Jesús justamente cuando vino, los judíos decían que había venido el Mesías, su libertador, para liberarlos de la opresión que tenían con los romanos. Pero bueno, ese es otro tema, otro tiempo lo haremos y lo analizaremos. Pero aquí está hablando de la autoridad del abuso, ¿no? Dice, la solicitud de Jesús parece contraponerse total, ¿no? Y completamente a la actitud de la resistencia de los celotes. ¿Quién eran los celotes? Los celotes eran personas pertenecientes a un grupo religioso del pueblo judío, caracterizados por la violencia y rigidez de su integrismo religioso. Fíjense, o sea, ellos no se dejaban, como se dice, mandar, ¿no? Ellos no, ellos eran agresivos. Si alguien le pedía algo, ellos no iban a aceptar nada, nada de eso. O sea, ellos tenían esa actitud, ¿no? Sin embargo, dice, cuando un soldado romano pedía que le ayudara a llevar algo a una persona, esa persona no podía rehusarse, ya sea judío, esclavo, celote, pobre, etc., ¿no? Esa persona estaba sometida a llevar 1 milla por obligación. Esa era una obligación que estaba dada por los judíos para todos los que vivían en ese lugar. Entonces un soldado pasaba y veía a alguien trabajar del campo y le decía, cárgame este bulto 1 milla. Y eso era un abuso,
porque justamente las personas que trabajaban con la intención de ganarse pues un denario, ¿no? El que sabe, un denario era un día, un jornal, que cubría pues para sus necesidades del día, ¿no? Y ahí está justamente, dice, sin embargo Jesús enseña que todo el que quiera ser su discípulo debe de servir y dar un mayor ofrecimiento libre, o sea, que no sea por obligación, sino que sea por libertad, ¿no? Por querer hacer algo, ¿no? Nadie que lo obligue, sino porque él siente que lo debe de hacer. Demostrando el amor hacia su enemigo. Obviamente el enemigo era el soldado romano. Así que si un soldado romano le exigía a un hombre pobre que estaba trabajando para traer a casa un denario, dice el Señor, no te rehúses, a pesar de que por causa de llevar una milla, su carga, y puedes perder su salario, o sea, no le iban a pagar justamente, dice Jesús, no le lleves una milla, sino llévale 2 millas. Con esto, el soldado romano que abusaba del hombre necesitado quedaba avergonzado y admirado ante la acción de aquel hombre, y así evitando la violencia en el maltrato de los soldados romanos, porque los soldados golpeaban, lo azotaban, lo metían preso, ¿no? Y lo tenían ahí encerrado, aquel que no obedecía a ellos. Pero además de eso, fíjense, si un soldado romano le pedía a alguien cargar y éste no podía cargar, los cristianos de ese tiempo iban y cargaban justamente una milla el bulto del soldado romano. O sea, ellos se ponían a favor del que le había mandado el soldado romano a cargar. Y eso era algo maravilloso, porque justamente, vamos a hacer un ejemplo que yo estoy trabajando, viene un soldado romano, me obliga a mí, pero yo necesito el dinero, yo estoy trabajando y me manda a mí a querer cargar. Y vamos a poner un ejemplo aquí, que viene Anthony Moncada, obviamente, él es creyente y él ve mi dolor, ve mi sufrimiento, y él se pone delante de mí y dice al soldado, yo lo voy a llevar por él. Y no lo voy a llevar una mía, sino que lo voy a llevar por 2. Entonces el soldado romano que venía a abusar de mí, se quedaba sorprendido de que otra persona cargara mi carga, que me había dado a mí el soldado. Entonces, ¿qué sucedía en su contexto? Cuando ya, vamos a poner así, Anthony se iba a cargar y lo llevaba a 2 millas, yo le agradecía a aquel que me había llevado, en este caso sería Anthony, había llevado mi carga. Y como yo había visto su acción de él, yo quería seguir el mismo camino de él. Así era como crecía el evangelio. Así era como la gente aceptaba a Jesús. Así era como la iglesia crecía. Fíjense un ejemplo tan sencillo y el Señor lo pone allí. O sea, la mejor forma de predicar es sirviendo, hermanos. La mejor forma de predicar no está solamente en el púlpito, porque en el púlpito ya la gente está convertida. La mejor forma estaba en el campo, en afuera, en el servir. Esas actitudes, esas acciones que le acabo de leer, llevaba a que la iglesia creciera en magnitud, porque querían estar unidos, la gente que necesitaba ayuda. Y tanto era el extremo de ayuda que así comenzaron a apoyarse y los romanos se quedaron asombrados, porque mientras los romanos, los soldados, querían someter a estas personas, venían otros hermanos en Cristo y le decían, yo lo voy a llevar por él. Pero no te voy a llevar una mía, sino te voy a llevar 2 mías. Y todos los pueblos que estaban alrededor querían ser parte de esa comunidad cristiana de los discípulos de Jesús. Miren cómo es que se ve las cosas del Señor de ese punto de vista. Por eso cuando vemos a nuestros vecinos que están cargando algo, necesitan ayuda, nosotros como cristianos debemos de ayudarlo, porque eso va a llevar a que ese vecino que ve que nosotros ayudamos, diga, esto no pasa
ya hace mucho tiempo, antes se ayudaban, ahora ya no se da, pero este joven o esta señorita o este creyente que va a la iglesia me demuestra que todavía hay personas de estas actitudes. Y entonces esas personas van a querer venir justamente a la iglesia para ser parte de esa comunidad que sirve a Dios. ¿Mm? Así era como se veía ese punto de vista, el llevar la carga de la otra persona que había sido oprimida por los romanos. Había una gran necesidad y un gran amor hacia los demás. Por eso nosotros como iglesia debemos de trabajar juntos, debemos estar unidos, debemos de ayudarnos, pero ayudar también al prójimo, al que no conocemos mucho más todavía, para que conozca la verdad de Cristo y cómo Jesús ha hecho todas estas cosas en el nombre de su Padre, para dejarnos a nosotros la enseñanza, la mejor enseñanza de poder servirle. Aquel que somete a otro, ayudarlo al que está sometido y llevar su carga también y su dolor. Vayamos al último versículo ya. Anthony, ¿nos ayudas ahí? 42, ¿sí? Alguien que pueda dar lectura, por favor, al versículo 42. Cualquiera de ustedes lo puede leer, por favor. ¿Sí? ¿Alguien que quiera darle lectura? Yo, hermano. Ya, perfecto. A ver, dale lectura. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Gracias, Idalia. Ahí dice, ¿ve? Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Bien, vamos a leer esta partecita y vamos a utilizar Deuteronomio 15, ¿ya? Pero primero vamos a leer. Este último ejemplo, vemos que Jesús dice acerca de prestar y del deber de conceder apoyo financiero, totalmente en el sentido de Deuteronomio, capítulo 15, versículo 7 al 11. Lo vamos a leer solamente, no voy a explicar mucho allí, porque el texto mismo lo dice. Deuteronomio 15, del 7 al 11. Por favor, alguien que pueda leerlo para poder ya ir terminando, ¿sí? ¿Quién me ayuda, por favor, allí? ¿No hay nadie? ¿Hay alguien que pueda leerlo? ¿Puede repetirse la misma Hermano, palabra? Ya, a ver, léelo. ya. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurezcas tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. ¿Y más? Sigue el siguiente versículo. El Así, versículo siguiente. Léelo, por favor. Ahí está, a ver, léelo, por favor. si no abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. El 9. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano, menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová, y se te contará por pecado. El Sin 10. falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. El último, por favor. Porque no faltará menesterosos en medio de la tierra, por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y el menesteroso en tu tierra. Gracias, hermano. Fíjense, para los que hemos podido darle una pequeña lectura, ahí encontramos varios puntos de vista, ¿no? Pero sobre todo dice al necesitado, al menesteroso, quiere decir una persona que no tiene nada,
prácticamente, y tiene una necesidad tremenda. Por eso dice, no es que no vas a encontrar más menesterosos, sino que los vas a encontrar todo el tiempo, gente pobre, gente necesitada, gente que pasa por dificultades. Si tú tienes, dáselo, dice el Señor, y el Señor te va a bendecir. Pero ¿por qué Jesús les dice esto realmente? Porque justamente los sacerdotes, los católicos, los judíos, los que estaban ahí, los celotes, los escribas, los fariseos, los romanos, todas las autoridades que estaban ahí, nunca les tendieron la mano a los pobres que estaban en ese lugar, ya sean ancianas, viudas, huérfanas o huérfanos, enfermos, paralíticos, ciegos, menesterosos, pobres, esclavos, libres, que no tenían nada. Ellos nunca se preocuparon por esas personas. Y si hemos leído en el texto donde dice, no endurezcas tu corazón y digas en tu corazón, el séptimo año, en según en Deuteronomio, será la tierra para ellos. O sea, eso quiere decir que como en los tiempos del Señor, en el tiempo de Dios o el tiempo de Jehová, el séptimo año, toda la cosecha, el séptimo año, toda la cosecha era para justamente esa gente pobre. Pero hasta esperar el séptimo año para que ellos puedan cosechar, ¿qué pasaba durante esos 6 años con ellos? ¿Cómo se iban a sustentar? Si no tenían cómo cosechar, no eran su tierra. Por eso es que el Señor dice, si alguien te pide, dale. Ahora, ahí puede haber preguntas que ustedes me pueden decir, pero hermano, ¿cómo yo le puedo dar a alguien que yo no conozco? Me piden dinero, dicen para comer. ¿Cómo hago yo? ¿Y cómo sé que no se va a ir a drogar? ¿Cómo sé que no se va a ir a tomar? ¿Cómo sé que no va a fumar? ¿Cómo sé, hermano? Bueno, algo tan sencillo y tan práctico. Para este tipo de personas que todo piden para comer, si alguien tiene dinero y ve ahí un emolentero, ¿no? O un cochecito donde venden pues desayuno, ¿no? En las esquinas que hay, acérquese y dígale, tienes hambre, ¿verdad? Llévalo allí y le dices, señora, déale 2 panes, 3 panes, 4 panes, no sé, y un cuáquer. Yo se lo voy a pagar. Porque él tiene hambre. Y eso es lo que yo en ocasiones he hecho. O sea, de hecho, se los comparto como experiencia. Porque me piden algo, yo estoy caminando y dicen algo, y dicen para comer. Y yo observo que hay, obviamente, donde puedan tomar un desayuno. Y yo le digo, ¿tienes hambre, verdad? Sí, me dice, ah, perfecto, vamos. Y en ocasiones me han dicho, no, pero yo quiero dinero. Pero es para comer, sí, entonces yo te llevo a comer. No te puedo dar dinero. No porque no le pueda dar, sino porque, como acabo de decirles de repente, esa persona puede ser un drogadicto, puede ser que se fume cigarros, puede que haga lo que quiera hacer con el dinero que al final ni siquiera le va a servir de repente. Pero si puedo darle de comer, ¿por qué no? Entonces aquí la palabra de Dios nos invita justamente a eso. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Si alguien te pide algo, no le rehuses. Y en el contexto bíblico para nosotros como cristianos, si alguien te pide una ayuda, no le niegues. Es tu hermano. Si te pide que tú lo apoyes en algo, apóyalo, porque es tu hermano. Si te pide hacer algo dentro o fuera de la congregación, o porque él tiene una necesidad, vamos a hacer un ejemplo. Hay algunos que saben bastante números, ¿no? Matemáticos. Y la otra persona no sabe, no te rehuses, ve y enséñale. Y no le cobres, porque todo ya lo ha pagado el Señor. Porque todo lo que tú tienes de conocimiento, ya sea en la materia de matemáticas, no es tuyo. Dios te lo dio justamente para ayudar a otros. O sea, no te rehuses, no nos rehusemos. Alguna vez, mi hermano que está aquí, no voy a poner el nombre, me dijo, hermano, cuando usted enseñe estudios bíblicos, yo he visto que hay casos de donde personas cobran por enseñar. Y usted no cobra, me dice. Y yo le digo, ¿por qué voy a cobrar?
Está bien, yo he estudiado, yo he pagado y sigo estudiando y me sigo preparando y sigo pagando, pero no necesito hacer eso, porque Dios me ha dado también un trabajo y también me ha dado esta oportunidad de poder compartir con ustedes, porque yo no me puedo rehusar a lo que Dios también nos da. Al contrario, estamos para bendecir y para ayudar. Entonces no podemos rehusarnos. En ocasiones ha habido personas que se han acercado y para bendición de ellos es que haya tenido en un momento dinero de repente a la mano y también se los he dado, pero nunca se los he cobrado. He dejado que esas personas me puedan devolver y de hecho lo han hecho sin que yo se los cobre. ¿Por qué? Porque yo también espero que lo puedan hacer. Entonces debemos de ayudarnos. Acá dice, al que te pida, dale. Si te pide para comer y tú tienes la posibilidad, ayúdalo, comparte. Si en tu casa tú tienes un plato de comida y vas a tu vecino que no tiene, ve y dáselo. Comparte con esa persona. Y demostrarás realmente el amor de Dios. Que hemos entendido el contexto de acerca del ojo por ojo y diente por diente. Que no nos vengamos contra nadie, al contrario, demostramos que Jesucristo mora en nosotros y que cuanto más nos peguen a nosotros, cuanto más nos critiquen, cuanto más nos juzguen, cuanto más hagan maldades contra nosotros, nosotros pagaremos con el bien. Así es como un discípulo de Jesús actúa ante tantas adversidades de este mundo perverso y malo. Que todavía confiamos en el Señor como el Señor confía en nosotros y nosotros le podemos dar la oportunidad de confiar también en esa gente que no conoce a Cristo con la intención de que ellos también vengan a los pies de Cristo y crean y tengan esperanzas de que viéndonos a nosotros actuar de buena manera, en buenas acciones, digan, todavía hay personas que hacen el bien y tal vez ese sea el camino para que ellos vengan a Cristo. Esa es la actitud que nosotros debemos de tener. Si no podemos actuar de esa manera, es porque no hemos entendido en todo caso las cosas del Señor. Todavía no hemos entendido. Tal vez nos pueda costar, de hecho, nos puede costar. Pero es tiempo de romper también nuestros prejuicios, de entender que podemos cambiar la vida de muchas personas con las buenas acciones que Dios nos ha dado en estas enseñanzas. Fíjense, voy a terminar de leer esta partecita para cerrar. Jesús exige abrir la mano al necesitado sin pensar inmediatamente en los intereses o en la pronta devolución. Mire, le voy a contar algo como un testimonio. Un día vino una hermana, hace muchos años ya, a mi casa, tocó la puerta, salió, y le digo, hola, ¿qué tal? Hola, hermano, me dice, ¿cómo está? Los tiempos, me dice, sí, pues a los tiempos le digo, que nos vemos. Entonces me dice, hablando de varias cosas, yo presentía, no digo que fue revelado por Dios, pero yo presentía de que ella me iba a pedir dinero. De hecho, eso es lo que yo pensé, y no me equivoqué. Cuando ya íbamos a terminar, porque ya habíamos hablado más o menos como 40 minutos, me dice, hermano, ¿le puedo pedir algo? Entonces yo sabía que era dinero. Yo por lo menos entendí que eso era, y de hecho fue eso. Pero en mi corazón, como testimonio, le digo, yo decía, Señor, ¿cuánto le daré para poder no cobrarle a ella? ¿Cuánto le podré dar para decir, toma, ahí está, y yo olvidarme y no cobrarle? Entonces, en mi corazón, mientras oraba, mientras ella me iba hablando, yo le dije, Señor, yo le puedo dar 20 soles. Como testimonio les voy compartiendo un ejemplo que yo he vivido. Y dije, Señor, que me pida 20 soles, se lo voy a dar y nunca más se lo voy a cobrar. Pase el tiempo que sea, si ella me lo devuelve, bien, y si no, también bien. Cuando yo terminé de orar, en mi corazón, ella me dijo, hermano, ¿me puede dar 20 soles? Y dije, gracias, Señor. Claro, le dije, por supuesto, te puedo dar los 20 soles. Se lo di. Con sinceridad le voy a decir algo, han pasado 12 años y no me lo ha dado de vuelta, pero tampoco se lo he cobrado, porque yo en mi corazón ya había decidido olvidarme de ello.
Solamente se los comparto como un ejemplo de algo que uno puede hacer. Porque si yo me pondriese a pensar en cobrarle, entonces no tendría ese paz en mi corazón. Estaría atrás, atrás, atrás de esa persona, martirizándolo tal vez. ¿Cuándo me vas a pagar? ¿Cuándo me vas a pagar? Y así estaría yo atrás de esa persona. Y no fue la única vez, han sido varias veces, hermanos. Y yo converso con las personas, inclusive con esas personas converso, que son mis hermanos en Cristo. Y normal, yo ya me olvidé. Tampoco no le digo que me deben. Y tal vez creo que ellos también se han olvidado de mí, de esa parte. Pero es normal. Para mí, yo ya me olvidé porque en mi corazón deseché justamente poder cobrarles. Entonces aquí también el Señor nos enseña justamente eso. Que nosotros, si vamos a dar algo, olvidémonos de poderle cobrar. Pero para eso, ¿hasta dónde tú puedes dar para olvidarte? Si tú crees que con 20 soles tú le puedes dar y te olvidas, perfecto. Ese es mi parecer, esa es mi opinión, por si acaso. Es lo que yo he hecho. No digo que ustedes lo tienen que hacer, pero eso es lo que yo he hecho. Si ustedes quieren, lo hacen. Pero yo entiendo la palabra de Dios de esa manera. Si yo tengo la posibilidad de ayudar, yo me voy a olvidar. Y al olvidarme, Él seguirá siendo mi amigo o mi amiga. Será siendo mi hermano o mi hermana. No tiene nada que ver con que yo vaya a cobrarle, porque yo ya me olvidé de esas cosas. Decidí en mi corazón olvidarme. Y nada va a cambiar. Nada va a cambiar. Para nada va a cambiar mi manera de pensar o mi manera de amar a esa persona. Porque lo amo justamente, se lo he dado. Entonces, Dios también nos enseña ahí justamente. Al que quiera, al que te pida, dale. Dáselo. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Si necesita algo, ¿no? Y tú tienes la posibilidad de prestárselo y después te lo va a devolver, dáselo. Simplemente dáselo. Si está en tus posibilidades, dáselo. Dice el Señor. Entonces, Jesús mandó a tener un espíritu generoso y compasivo hacia el necesitado, y por lo tanto estaría también a hacer justicia. Precisamente, el mal no puede compensarse, sino que solo puede detenerse y superar por medio de una actitud y una acción positiva a darlo a los mendigos y a los deudores, va más allá de la finalidad de lo que de la no resistencia al mal, la bondad, la paciencia y la generosidad y una actitud de apertura hacia la gente. Es lo que Jesucristo le mandó a sus discípulos cumplir. Todas estas cosas el Señor nos mandó a cumplir. Fíjense. En el ojo por ojo, diente por diente, el Señor nos mandó a hacer algo diferente a lo que ellos solían hacer, los judíos, porque ellos interpretaban el contexto en una forma literal, no de la manera en que Dios había establecido realmente. Y Jesús vino a cumplir justamente la ley. Y Jesús dijo, pues yo he venido a cumplir la ley y no a abrogar la ley, o sea, no a cambiarla, sino a cumplirla. Por eso es que Jesús murió cumpliendo todo. Y cuando lo cumplió en la cruz, Él rompió justamente esas leyes para entrar a la gracia. Porque nadie podía cumplir los 10 mandamientos. Solamente Jesús lo cumplió. Y lo cumplió en la cruz. Y cuando lo cumplió en la cruz, también fueron rotas esas leyes. Y entró la gracia de Dios. Y por tanto, nosotros somos salvos. Por la gracia del Señor. Ya no por la ley, sino por la gracia de Dios. Y por la gracia de Jesucristo en la cruz. Fíjense. Ahora vivimos por la gracia. Y por gracia debemos de ayudar justamente a esas personas a darle lo mejor como el Señor nos ha enseñado. Bien, chicos, les invito a que prendan sus cámaras para poder orar. Alguien que desee orar, por favor, prendan sus cámaras para que nuestro hermano Anthony pueda tomarnos una foto y poder participar de esta pequeña oración, ¿sí? Los invito a que prendan sus cámaras
Ustedes todos, gracias Esteban por prender tu cámara, ¿sí? Gracias Abigail. Por favor, únanse a nuestros hermanos que han prendido sus cámaras para poder participar de una foto y lo puedan publicar ahí en el Facebook, ¿no? La iglesia sepa que ustedes están allí siempre participando y poder terminar también con la oración. Chicos, prendan sus cámaras, ¿sí? Salma, ¿no? Maylin, Laura. Sean ustedes mismas Noemí, Samuel, Joel, Ángelo, Rodrigo, ¿no? Magdel, Christopher, José, prende tu cámara, Anthony, Idali, Milagros. Hablando de milagros, qué milagro también. Verte, prende tu cámara, Milagros. Claudia, ¿no? Que puedan prender sus cámaras, por favor, para poder participar de este momento. Gracias, Mayli, por acompañarnos también, estar aquí en esta noche. Bien, vamos a hacer una pequeña oración, ¿sí? Gracias, Josué Ramos, ¿no? Yanela por prender, gracias por ello. Magdel, ¿nos ayudas con una pequeña oración? ¿Sí? ¿Puedes prender tu cámara y orar, por favor, para que nos vaya bien esta semana, para que el Señor nos siga bendiciendo? Hola, Magdel, ¿me escuchas? Magdel, ¿me escuchas? Claudia, ¿me escuchas? Se fueron todos, creo, Anthony. Nos hemos quedado con los que han prendido sus cámaras. ¿Mm? ¿Qué pasó aquí? Mayli, ¿me ayudas en la oración, por favor? ¿Puedes orar por los chicos, por nosotros, que nos vaya bien, que el Señor nos guarde? ¿Sí? ¿Puedes orar? ¿Me escuchas? Oh, parece que está fallando con su micrófono. O en todo caso, alguien que pueda orar, ¿sí? Alguien que desea orar, que prenda su cámara, por favor. Se asustaron, creo. Anthony, ¿me escuchas? Sí. Tómale una foto a los chicos así como están, ¿sí? Ya, perfecto. Vamos a hacer una pequeña oración en todo caso. Creo que los chicos están un poco tímidos hoy. Y vamos a orar, ¿sí? Para poder despedirnos. Así como están, chicos, Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por esta hora. Te pedimos, Señor, que tu palabra que hemos podido estudiar, analizar y ver el contexto en el que nosotros debemos de vivir, Señor, nos lleve a una reflexión de poder actuar, Señor, como debería de ser, como verdaderos discípulos tuyos, de poder amar, Señor, a nuestro enemigo, de poder demostrar, Señor, que nuestra vida es diferente, Señor, a esta sociedad que es perversa y que es mala, Señor, que abusa, Señor, del pobre, y que nosotros debemos de ayudar, Señor, con justicia, Señor, que debemos de bendecir, Señor, al que nos quiera oprimir, Señor, hacer el bien para demostrar, Señor, que tú vives y moras en nosotros, que nosotros vivimos el Evangelio en carne propia, Señor. Ayúdanos a hacer buenas obras, Señor, conforme tú lo has hecho, conforme nos has enseñado acerca de estos 4 ejemplos también, Señor. Muchas gracias, Señor. Te pedimos que guardes a cada uno de los chicos que están a los que no han podido conectarse, también guárdalos, bendícelos, Señor. Llévalos con bien, Señor, que cada día ellos puedan ir creciendo, que cada día ellos puedan ir actuando conforme a tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo fluya en su interior de ellos, Señor, que les muestres la verdad también. Que los lleve tu Espíritu Santo a actuar, Señor, conforme a un espíritu generoso, bondadoso, lleno de misericordia, de paz, de amor. Pero sobre todo, Señor, que lo hagan con ese amor, con esa pasión como la que tú nos
enseñaste, Señor Jesús, en esta tierra. Gracias por cada uno de ellos. Guárdalos, bendícelos una vez más. Ayuda a los que terminen sus estudios también con buenas notas, Señor. Ayúdalos en todas sus áreas, Señor. Si hay alguien que ha fallado, ha pecado, ha cometido algún error, perdónalos también, Señor, porque necesitamos tu perdón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Antes de despedirnos, chicos, quería comentarles una vez más a todos los que estamos conectados, en nuestro último día de clases, va a ser presencial, va a ser el día miércoles, cae día 8, ¿sí? Vamos a estar en la iglesia, va a ser presencial, es un miércoles 8, feriado de diciembre. Vamos a tener una cena, ¿no? Va a haber juegos, los chicos van a estar ahí, va a haber música, obviamente vamos a poder danzar, alabar al Señor. Va a haber unos presentes para ustedes también, ¿no? Un certificado del tiempo que hemos estado, todos, ¿ah? No es uno que haya estado por un día o 3 días o un miércoles o 4 miércoles, no importa. Todos somos parte de la iglesia, todos somos bendecidos. Así que todos están invitados y vamos a ir coordinando con cada uno de ustedes. Le voy a estar llamando yo, la hermana Carmen de repente, para ver su asistencia, si ustedes quieren venir o no quieren venir, y así poder preparar los alimentos de la cena, ¿no? En este caso, en la iglesia, ¿no? Y le voy a estar llamando y preguntando quiénes van a poder venir para poder hacer los platos, ¿no? La cantidad de platos. Y también, pues, participar un momento, ¿no? Después de tanto tiempo que hemos estado lejos, ahora lo podamos hacer presencial. Ya, chicos, y va a comenzar a partir de las 5 de la tarde, temprano, para que también puedan irse a sus casas temprano. Entonces, ténganlo en cuenta, todos, adultos, adolescentes, jóvenes que estamos acá en una cita con Dios, pueden venir justamente a esta clausura, en la cual lo vamos a pasar bien, y vamos a despedirnos también con una foto en general, todos juntos, ¿no? Para ponerlo ahí como un recuerdo de este tiempo que hemos podido estudiar. Eso es lo que quería comentarles. Vamos a estar llamándole, vamos a estar diciéndole qué vamos a hacer y nada, espero verlos a todos, sin excepción, espero verlos a todos el día miércoles 8 a partir de las 5 de la tarde. Que Dios me los bendiga, los amo, los quiero, también los extraño, ¿no? Y nada, un fuerte abrazo, que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes. Dios los bendiga, hermanos, cuídense, bendiciones. Bendiciones, hermano. Bendiciones, cuídense. Nos vemos, Alma, Milagros, Josué, Magdel, Yanela, Noemí, Nos vemos, Esteban, hermano. Bendiciones. Laura, Samuel, Joel, Nos Hasta luego, vemos, cuídense. hermano. bendiciones. Idali, Hermano, Claudia, cuídate. Anthony, José, Bendiciones, hermano. bendiciones. Cuídense, un abrazo, cuídense. Muchas bendiciones.